Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en el programa El hombre y lo sagrado con nuestro compañero Fernando Silva García. Yo quiero agradecer muchísimo que nos dé la oportunidad de estar aquí, estar en el programa de Fernando Silva en canalpatrio.tv. Para mí es un honor, pero además representa algo verdaderamente grande, importante, porque empieza uno a aprender mucho más, a conocer otro tipo de opiniones que efectivamente van a contribuir a hacer un análisis pues mucho más objetivo, más realista de lo que vivimos en este país. Gracias, Fernando, por Muchas darme gracias, esta Betty. oportunidad. Gracias por Yo todo. sé que tú eres un especialista muy importante que te has ido abriendo paso cada vez más, no solamente por tu sabiduría, por tu conocimiento, por tu estudio permanente, sino porque eres un autor importante de algunos libros ya que van a conocer de lo simbólico, de lo sagrado, pero sobre todo de algunas herramientas que no están o que son no muy bien entendidas, pero que están dentro de lo hermético, están dentro de lo esotérico. Gracias No, gracias a ti. por permitirme estar aquí. Eh, yo creo que en estos días hemos podido conocer la realidad de nuestro país. Hace 8 días comentábamos acerca de la corrupción y de los resultados de la corrupción de inmediato, pues es desde luego la violencia. El día de ayer tuvimos ocasión de tener un acontecimiento terrible, muy terrible, pero yo me quisiera antes remitir a la conmemoración de los 70 años del Holocausto. Pienso ahí que hay muchas cosas que escarbar, que conocer con respecto al Holocausto y precisamente del manejo de los nazis, de los fascistas, en torno a esto de lo sagrado. Híjole, es un tema complejo, aunque muy serio, pero también con una línea muy delgada entre la charlatanería y el análisis histórico, por decirlo así. Evidentemente, atrás del conflicto bélico, atrás, bueno, digamos, de las razones socioeconómicas o políticas del conflicto bélico, existieron otras ocultas, que no dan sentido para los analistas a través de batallas que se libraron. O sea, algunos frentes, desde el punto de vista de la estrategia militar y desde el análisis político, económico del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, no tenían mucho sentido, ¿no? Pero una vez más hay que aplicar esta regla que yo he formulado algunas veces. Ahí donde no da sentido el análisis político, o sea, ahí donde no da sentido cuál es el punto de encuentro de las ideologías o el desencuentro de las ideologías, sí queda un amplio, sí, pero un amplio margen de comprensión cuando vas a las creencias, ¿no? Y de lo que no se comprende desde la ideología sí queda muy claro desde las creencias. Nada más que este terreno de las creencias es muy complejo, muchísimo, muy complejo, porque se puede desvirtuar con un simplemente no lo creo. Y está bien, la gran mayoría de la gente puede decir no lo creo. ¿Sí? Pero yo estoy seguro que le temen. Uh-huh. Podrán decir no lo creo, pero jamás van a decir no le tengo miedo a eso. Hasta el simbolismo de la suástica, ¿no? El simbolismo de la suástica, el simbolismo de la estrella roja, el simbolismo del saludo, de los colores, de los animales. Hay un libro que es muy puntual en eso, por una eh, investigadora, filóloga española, Rosa Salas, extraordinario, una mujer joven, virtuosísima, y el libro dice Diccionario crítico de los mitos y símbolos del nazismo. ¿No? Es un libro de un contenido académico de muy alto nivel,
¿sí? Y esta autora también tiene creo que ya sale pronto, porque era una investigación que la anunciaba hace 2 años como próxima publicación, que era una historia política de la mitología, un tema que a mí me encanta y que también le he metido mucho a ese contexto. Pero en este diccionario que ella escribe sobre los símbolos y los mitos del nazismo, entra perfectamente bien a toda la simbología de lo oculto dentro de un escenario económico, político y bélico, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y tal vez es en el que más reparamos, en el símbolo de la suástica, pero hay otros mucho más eh, profundos y complejos, como por ejemplo el tule, el árbol, ¿no? La figura del árbol. Yo alguna vez te comentaba, Betty, que desde hace algunos años estoy tratando de comprender el conflicto bélico, no económico y político, porque ahí siempre hay mano negra de intereses, ¿no? Sino este choque de mitologías, ¿no? La mitología nórdica, ¿no? Representada con los alemanes, y luego la mitología eslava de los rusos, ¿no? ¿Por qué? Porque los escenarios se van moviendo hacia las creencias. Hoy por hoy yo creo que los movimientos que están emergiendo en el mundo no son ideológicos, son de creencias. Y si no, bueno, pues ahí está la posición esta de lo que llaman el Estado Islámico y la respuesta por parte desde las creencias de los europeos frente al musulmán, ¿no? O sea, más o menos ahí puedes llevar una constante histórica desde hace por lo menos 500 años, muy bien identificada. Digo, este acontecimiento contra la revista esta medio porno, esa que te digo, y la respuesta de la sociedad civil europea fue de odio hacia el musulmán, porque esa fue la característica de un Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, sí, pero la movilización no emocionalmente, una encuesta muy interesante apuntaba que el mayor porcentaje de la gente que fue a esas marchas fue por odio. Y ese es un odio que es histórico, y eso es un odio que nace en creencias, no en ideologías. Tal vez la ideología de la libertad de expresión les permite atentar contra cualquier otra cosa que no sea su propia forma de percibir la libertad. Entonces, ahí el análisis político choca mucho con lo que realmente siente la gente. ¿Por qué sale? Y sale por odio, ¿no? Bueno, ese es el contenido de muchos dioses en el mito, en la mitología. Y ese es el contenido de un enfrentamiento bélico, así bestial, entre alemanes y rusos, que son históricamente enemigos desde siempre, por sus creencias. La mitología celta y la mitología eslava siempre chocan. En los mitos, los dioses de uno van a matar a los dioses de otros, y los dioses de otros vienen y se vengan de los dioses de estos. Y eso es lo que ocurre en el inconsciente del colectivo de estos lugares, ¿no? Bien. El sentido esotérico de las creencias del partido nazi genera una guerra mundial, ¿sí? Bien. Pero también el sentido de las creencias de los gobiernos republicanos en los Estados Unidos han también generado con graves conflictos mundiales. Y voy a ser puntual en esto. Ahora que tú recuerdas el 70 aniversario de Auschwitz, el protagonista principal del evento no fue invitado. Exactamente. ¿No? Si se supo de los campos de concentración, es porque el pueblo ruso derramó sangre a través de sus combatientes en el Ejército Rojo para avanzar sobre el flanco alemán, retrocederlos, y los que liberaron a los presos de estos campos de concentración fueron del Ejército Rojo. Los camaradas del Ejército Rojo. ¿Sí? El pueblo ruso, militarizado como Ejército Rojo, avanzó y los liberó. Bien. Pues al presidente de ese país no lo invitaron. Y esto es un grave error, ¿no?
Y es un mensaje muy claro. No es un asunto que sea, ¿cómo te digo? Intrascendente. Intrascendente, no. Hay tres eventos que marcaron el desarrollo de las relaciones Estados Unidos-Rusia muy interesantes, ¿no? Y podemos entrar el tablero de las creencias, por ejemplo. A ver, creo que la primera etapa de, bueno, déjame referir nada más a algo. Hay una especie de organismo internacional, una especie como de club, formado por, Judíos. no, por premios Nobel, Ah, ¿no? Científicos y gente muy destacada, 21 premios Nobel, pues, que miden algo así como el cronómetro del apocalipsis. Ahora no me acuerdo el nombre en inglés, ¿sí? Y ellos, bueno, no quiere decir que vaya a ocurrir un apocalipsis o algo, sino que ellos marcan como si fuera un reloj un reloj, a qué distancia estamos de la hora final, del juicio final. ¿sí? De la, un conflicto nuclear de carácter terminal. Y por ejemplo en los 60s, con toda la crisis de los misiles, este reloj marcaba así como a 24 horas, ¿no? Estamos a 24 horas de la hora final. En los años 70, y por la aparición ya en el concierto internacional del Islam como agente económico energético, pues tuvimos así como 8 horas, ¿no? Bueno, y así lo van midiendo año con año y van sacando un promedio por década. Y la nota apareció en The Guardian y en algunos periódicos no de circulación mucho muy a las masas, ¿no? Y para este año, así como en la década de los 60, donde estuvo la crisis de los misiles, estaba a 24 horas, para este año lo están marcando en 8 minutos. ¿No? 8 minutos, ¿eh? Y hacen la referencia de dos, porque en ese momento nada más había dos datos interesantes de observar, todavía no llegaba el aniversario de Auschwitz, que ellos me decían, bueno, la certificación de capital basura de una mega institución, Standard Poor's, ¿no? Sobre el capital, sí, sobre el capital ruso. Dicen, los rusos su dinero es basura, así textual. No hay que olvidar que están frente a la organización de un evento internacional mundial, que es el Mundial, ¿no? De fútbol, que genera una gran, pero millones de miles de dólares. Bueno, esa es una. La otra era la no representación igual de Rusia en el encuentro de Davos en Suiza. Y el tercer desafío, porque los errores se cometen cuando se olvidan, cuando olvidamos la memoria histórica, es no haber estado en el protocolo de la celebración del, del aniversario del Holocausto, el principal actor que fue el que los liberó. Y por eso esos tres acontecimientos creo que van marcando una idea de qué es lo que posiblemente venga, ¿eh? Y creo que también está mucho en algo que se oculta, que no se dice, que está hecho como de análisis de perspectiva sobre cambios climáticos y situaciones que ya están fraguando una guerra, ¿eh? Bien, a mí me parece que previo a la conformación de un conflicto bélico, los imperios comienzan a tomar posiciones. Los rusos en Crimea, por ejemplo, y los norteamericanos en Cuba. O sea, tampoco es la iniciativa, por muy de buena intención que sea del Papa, o de muy buena intención que sea de los norteamericanos, el restablecimiento de relaciones con Cuba en un escenario prebélico. Y si es un escenario de ese tipo, entonces no quieren tener como en los 60 el enemigo tan cerca de misiles, ¿sí? Obviamente, la configuración de un escenario prebélico, como el que puede venir, necesita de todo el abastecimiento bélico, de todo el abastecimiento de materias primas para una guerra. Y ahí perfectamente viene a entrar nuestras famosas reformas energéticas, ¿no? Porque pues también vamos a tener que abastecer de alguna forma la guerra que pueda suceder, ¿no? Comienzan a figurarse en los tableros las posiciones. Es un juego de ajedrez.
y están jugando cada quien antes de enfrentarse a mejorar posiciones estratégicas. Y ahí están de nuevo los símbolos evidentes de, del mito, de lo esotérico, de las manifestaciones políticas, de las creencias de estos dirigentes, ¿no? Sí se le puede dar un sentido, y por eso la pregunta que hace sobre los nazis es muy oportuna, porque sí existieron advertencias muy serias de qué era lo que venía, pero se hicieron a un lado, no se creyeron. Incluso hubo rabinos, profetas, que lo advirtieron, ¿no? Y ahí te va otro dato todavía más, ¿no? Que tiene que ver con estas famosas profecías medio raras, pero al final habrá que observarlas con cuidado. Que este año también se completa esta secuencia de las tétrades, ¿no? Las lunas rojas. Y eso es interesante, ¿no? Habrá que observarlo con detalle, a ver qué pueda ocurrir en el imaginario colectivo. Vimos dos el año pasado. Vimos ¿no? dos el año pasado, y vienen dos este año también. Entonces, bueno, pues son, ahorita no recuerdo las fechas, el próximo programa se las traigo. Pero sí la hostilidad que está teniendo Occidente de nuevo contra Vladimir Putin, pues hay que considerarla. Los rusos Prudentes. son prudentes porque se la saben, ¿no? Digo, ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial, ellos liberaron a Europa de la opresión nazi. Bueno, ¿qué te puedo decir? La descortesía de no haber invitado al presidente Vladimir Putin suena raro. Y suena raro porque el argumento frente a la comunidad internacional sería, mira, yo los Estados Unidos ya voy a reivindicar o voy a revisar mis relaciones con Cuba, ¿sí? Para generar más presión de las relaciones con Crimea en los rusos, ¿no? Está delicado, está muy delicado. Sobre todo por esta advertencia de este famoso reloj del apocalipsis, que se acerca a 8 minutos, ¿no? de la hora final. Eso no quiere decir que sea profecía ni nada. Simple y sencillamente, especialistas en diversas materias advierten que hay un grave riesgo de un conflicto nuclear de gran escala. Algo tendría también en este marco la muerte del rey saudita. Claro, era ya una persona de avanzada edad, pero era un gran aliado de los norteamericanos, el que estaba creando desde el punto de vista financiero y energético, ¿verdad?, el abaratamiento del petróleo. Pues es que muchas veces en estos acontecimientos también las muertes son muy oportunas, ¿no? Siempre ocurren en un momento, como en la Primera Guerra Mundial, la muerte de un personaje de la aristocracia europea es el pretexto para desatar una guerra, ¿no? ¿Te acuerdas el asesinato de este archiduque? Pues sí, o sea, no hay que dejar de observar cuidadosamente todos los detalles, absolutamente todos sin excepción. Para mí esto es muy importante porque yo no lo mencioné, pero tú eres politólogo, especialista en creencias y religiones, y conoces muy bien el tinglado, ¿verdad?, de las relaciones internacionales y nacionales. Sí, bueno, sí, desde las creencias, sí, porque cuando ya no me daba sentido la estructura ideológica o política, dije, bueno, entonces, ¿de qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo se está configurando un nuevo orden? También importante en la semana, y fíjate, es una cuestión de mucho riesgo, es que nos pasó rozando un meteorito, y lo anuncian 3 días antes. Bueno, si esa cosa viene directo a la Tierra, pues adiós también, ¿no? Pues sí. Es decir, lo menciono porque evidentemente se está ocultando algo está sucediendo no normal. No hay transparencia. Sí, no, y no es cara. Yo te decía, como que culpar de todo a
esta clase política nacional sería atribuirles muchas cualidades que no tienen, ¿no? O sea, decir, sí, el presidente es culpable, o el encargado de gobierno de la Ciudad de México es culpable, o el secretario de gobierno es culpable, o el gobernador es culpable, es cargarles una cualidad de la que carecen absolutamente, ¿no? No, ellos también son, si acaso son cómplices, ¿no? De algo de más nivel, ¿sí? Algo más, de más jerarquía. Mira, desafortunadamente te decía hace un momento eh, que hablábamos de la explosión del día de ayer. Otra vez, de nuevo, la parte más vulnerable de una sociedad. ¿Qué puede existir más vulnerable, más débil que una madre que está pariendo a su hijo? O sea, ¿cómo puedes hacer algo? No puedes. Ese es un momento muy, muy, ¿cómo te diré? Muy exacto para causar daño, ¿sí? Así exacto. Y de nuevo te decía, otra vez la pobreza, de nuevo las madres, de nuevo los hijos, de nuevo la tierra, como en el caso de las madres de los muchachos de Guerrero, de Ayotzinapa, o como el caso de los padres de la guardería de Sonora, ¿no? Eh, Otra vez, de nuevo, ese sector débil, ese sector que ayer el encargado de la jefatura de gobierno, digo encargado porque no es jefe, es encargado, no sabía ni qué decir frente al evento. O sea, no hubo un asesor que le dijera, oiga, lea esta ficha. No sabía de qué había pasado. Y estaba a minutos del evento. Y el Papa, ¿sí? El Papa mandó un mensaje de condolencias. También eso hace suponer que el Papa, como decíamos hace un momento, está perfectamente observando qué está pasando en este país por alguna razón. Vamos a suponer que no es una razón política, sino que sea una razón espiritual. Y vamos a ver, y vamos a comprender, y por favor estudien y revisen la historia de los jesuitas, ¿no? ¿A qué se dedican ellos? ¿Cuál es su principal prestigio, aparte de haber sido una secta militar? ¿Sí? ¿Cuál es su principal prestigio? Vean la relación entre bibliotecas, manuscritos y sabios jesuitas, ¿no? Por favor, obsérvenlo. Y desde esa perspectiva, observen, como cualquier acontecimiento, yo le decía hace un rato a Beatriz, digo, bueno, sí me parece trágica la noticia de ayer, o sea, realmente me duele mucho, pero caray, o sea, para que el Papa esté observando con tanto cuidado, ¿sí? Es que puede haber algo que esté buscando. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Te fijaste cómo desbancaron a Norberto Rivera? Sí, 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 sí. Un personaje de la iglesia muy importante, un cardenal, a donde sale en el marco de estas denuncias que llegaron al Papa y tomó determinaciones muy importantes con respecto a la pederastia. Sí, bueno, la, la pederastia y como ritual de iniciación dentro de la Iglesia Católica está escrita pero oculta, ¿eh? O sea, son, alguna vez lo dije en este programa, son rituales de iniciación sexual que ellos hacen. Pero mira, Betty, nombrar también un nuevo cardenal de Michoacán, es decir, el Papa tiene un interés micro en lo que está sucediendo en el país. Tal vez como poder político, que no lo requiere, está mandando mensajes de que está observando qué está pasando. Puede ser, ¿no? Pero me llama la atención, con toda sinceridad, con todo respeto, que sucedan cosas más graves en otros lugares del mundo y el Papa no mande una misiva personal de condolencia, porque también suceden. Y es el segundo. Sí, es eso, pero por Es ejemplo, lo de Iguala. el día que se cayó el avión en Malasia, pues no mandó una condolencia a los, o no recuerdo que haya mandado una condolencia a los familiares, ¿no? La verdad no lo recuerdo, pero ayer sí, lo hace de forma muy puntual. Y lo de Iguala. Lo de Iguala también. Por eso, haciendo a un lado
su figura política y de liderazgo, ¿no? ¿Qué sabrá? ¿O por qué estará tan interesado en lo que sucede? ¿No? ¿Por qué le duele? ¿Por latinoamericano, por argentino, por jesuita o por qué? ¿No? Te digo, es muchas coincidencias que lo que nos duele, que es, digo, nada hay de más bondad y de más dolor, así que nada de más bondad que una madre esté amamantando a un hijo, ni nada que cause más dolor que lo pierda, ¿sí? Entonces, pues sí, esta cuestión emocional de la que yo te hablaba la sesión pasada está muy evidente, ¿no? ¿Mediante qué mecanismos quieren quebrar nuestro espíritu? O sea, ya no somos capaces, nos están llevando a una etapa ya de insensibilidad, al límite de la resistencia de sentir algo por una madre que pierde a su hijo. Primero bebés y luego adolescentes y luego bebés, hijo, no puede ser. Hoy escuchaba la entrevista de un padre de uno de los niños de Sonora, y él decía algo que yo te había dicho aquí la sesión pasada. Dice que en la conciencia quede del pueblo sonorense si van a votar por esta diputada que mandó una excusa de los dueños de la guardería, y por un diputado, o esta diputada priista, y por un diputado panista que reprimió el movimiento de nosotros los padres que habíamos perdido a nuestros hijos. Dice que quede en la conciencia del pueblo de Sonora si votan por ellos. Y eso es precisamente el ligue emocional del que yo te hablaba la sesión pasada. ¿Sí? Pero también te falta algo muy interesante, lo del río Sonora, Bueno. lo de la minera. Por eso es la de la minera Sonora, porque que le echaron tierra, sí, claro. Ácido sulfúrico en el río, pero toneladas. Es lo que te decía, la madre, el hijo, la tierra, o sea, la naturaleza. ¿Cuál es el contenido de todo esto? Yo por eso creo que sí, el evento de ayer fue provocado, es un acto de violencia organizada que se llama corrupción. Al final te dije, la corrupción es un acto de violencia, como lo que estaba sucediendo en Argentina, o como lo que está sucediendo o sea, la misma emoción de entrar a ejecutar a unos periodistas en Francia, o ejecutar a un fiscal en Argentina, o no supervisar las instalaciones de gas en un hospital rural de la Ciudad de México, rural, semi-rural. Es lo mismo, ¿no? Bueno, es semi-rural porque han estado devastando las compañías inmobiliarias, la actividad original de esa zona. Pero allí, ¿no? Precisamente en Contadero, es un pueblo ancestral. Claro. Por eso te digo que los golpes son dirigidos, son quirúrgicos. Por eso el Papa también está observando quirúrgicamente, ¿sí? No, bueno, sí es una tragedia, y con todo respeto les digo, esa pipa pudo haber estallado en otro lugar y a lo mejor no nos conmueve tanto como el hecho de que sea en un hospital materno-infantil. El encargado de gobierno de la ciudad no podía decir la palabra cunero, ¿no? Es más, no puedo decir ni la palabra mujer, y eso es una cosa que tiene que censurarse. Eso sí, cuando le pide una reportera también el primer parte de informe de qué está sucediendo, el encargado de gobierno dice, me están reportando la muerte de una femenina, en un lenguaje medio policíaco que, bueno, no es procurador ya, ¿no? Es el encargado de la jefatura de gobierno de una ciudad. Y la reportera le dice, oiga, ¿una femenina? O sea, ¿se refiere usted a una mujer? Pues sí, pero todavía más tuvo que haberse referido, me están reportando la muerte de una madre que ha dejado huérfano a un bebé. ¿Sí? Porque la explosión que devastó el 70% del hospital, el impacto de mayor fuerza fue en la sala de cuneros. ¿Por qué no lo dice? Claro. Porque no tiene no sé si sea padre, pero no tiene la sensibilidad de poderlo sentir. Acaba de morir una madre,
como el policía que sale un niño. Yo estaba viendo la entrevista y el policía al final terminó llorando por lo que hizo, ¿no? Él encontró algo en su psique, él acaba de encontrar algo en su corazón que lo va a hacer cambiar. ¿No? Eso es lo luminoso, porque lo estaban entrevistando, dice, sí, yo cargué al bebé, lo salvé, y después entra en llanto el poli, ¿no? Eso es lo que hace falta, esa es la sensibilidad que sí hay que destacar, que debe tenerse. Pero además a mí me conmovió muchísimo el no saber precisamente de una madre prácticamente preparturienta que había reingresado 2, 3 veces y que la habían programado para cesárea. Entonces le tocó este acontecimiento. Por eso te digo, nos llevan a los límites del dolor, a esos límites, para insensibilizar cada vez más. Son como pruebas de resistencia emocional, no sé, o sea, no da sentido la explosión esta. Y mira, el dolor de una madre al perder un hijo te llega a tu esencia misma. Claro, por eso los sinvergüenzas estos nunca mencionaron la palabra madre, porque no la tienen. Ajá. Nunca lo mencionaron. El jefe, el encargado de gobierno, no pudo decir nunca la palabra niño, nunca la palabra madre, nada. Y otro acontecimiento también interesante. Viene el evento y otra vez los primeros que llegan, los que meten la mano, los que arriesgan su vida, son otra vez el pueblo, Betty. Las escenas en la televisión de los primeros que estaban ahí, horas antes de que llegaran estos individuos, fueron seguramente los hombres y las mujeres del mercado de al lado, ¿sí? Gente del pueblo. No sociedad civil, no ciudadanos, pueblo, que es un sentido diferente. Ellos fueron los primeros y todavía en la noche que estaba yo observando la transmisión de las cadenas de televisión, todavía estaban ahí sacando piedras con cubetas, ¿no? Y al lado había un mercado y estoy segurísimo que los primeros que llegaron fueron ellos, los locatarios, el que acomoda los coches, el que lo lava, el vedador. Claro que ¿no? sí. Son los primeros que entraron. Pueblo. Como en el 85, y cada vez que se requiere la presencia del pueblo para algo heroico, ahí está. Pero también, la nota destacada de quién fue, pues la familia presidencial, el encargado de la jefatura de gobierno, su ayudante. La esposa del presidente. Y el pueblo. Es como decía un autor norteamericano, un historiador norteamericano, y nosotros el pueblo no estamos, ¿no? Roberto Brecht o Mario Benedetti, nosotros el pueblo estamos cuando nos necesitamos. Por eso yo les decía, no hay que engancharse emocionalmente a esos, porque ustedes no pueden engancharse a personajes que tienen una insensibilidad en el corazón cuando su palabra, su boca, ¿no? No pueden mencionar la palabra madre o la palabra hijo. Ajá. Y entrando en tema, en los minutitos que nos quedan, explícanos un poco qué es el arquetipo, el origen o quién descubre, quién lo define, pero además el arquetipo de la madre. Bueno, arquetipo es un término que utiliza Jung para describir una especie de símbolo de carácter universal, ¿no? O sea, desde la percepción de imagen, a todas las culturas identifican ciertos elementos a imágenes. Y si son así universales, para distinguir, por ejemplo, lluvia que moja, ¿no? Se le llama arquetipo, es un carácter universal. ¿Cuáles son los orígenes? Es el origen mismo de nuestra especie. En una etapa de nuestro desarrollo como especie de vida en este planeta, la primera construcción que quedó lista fue la conciencia, ¿sí? Y la conciencia nos hizo separarnos un poco de otras especies de vida. Pero cuando estos primeros seres humanos o humanoides
comenzaron a explorar el cosmos, comenzaron a levantar la vista al universo y explorar en esa inmensidad el misterio del que ellos formaban parte, entonces nuestra mente tiene una ruptura, tiene una mutación, y nace algo así como el inconsciente, que es la percepción de que pertenezco a todo eso y que todo eso forma parte de mí, ¿sí? Esa idea comienza a estructurar o a ordenar ese universo a través de cosmologías que se transformaron en mitologías, ¿sí? Esa cualidad que se tiene para integrarnos a ese misterio y crear categorías y orden, es a través de una función mental que se estructura a través de símbolos, ¿sí? Ese carácter universal de esa estructura es el arquetipo. Y la primera categoría que establecen para integrarnos a ese misterio es crear la figura de que venimos de algo, ¿sí? Antes de generar la idea de que venimos de dioses, en el primer nivel de desarrollo de nuestra especie como Homo sapiens sapiens, creamos imágenes sagradas integradas en ese misterio de madres. O sea, el arquetipo de la gran madre, el arquetipo de la madre, la figura de donde venimos, de cómo estamos integrados en ese universo, es de la madre, ¿sí? Después va a venir la categoría de los dioses, ¿sí? O de las diosas, que son como diferentes estilos de ser madre, ¿no? Diferentes formas de ser madre. Pero cuando establecen la primera relación con el misterio, que están observando en la cúpula, que están observando en la inmensidad del universo, la primera conexión hacia eso es madre. Por eso yo te digo, bueno, entonces, ¿qué tipo de seres humanos serán estos que no la tienen? Es una enfermedad muy grave la que tienen, muy grave, ataraxia, la incapacidad de poder ser felices. Y la incapacidad de poder ser feliz, dice Séneca, te conduce a la esclavitud, ¿no? Y la única forma de liberarte de esa esclavitud es la muerte, por eso la provocan. Si no tienen el registro en su inconsciente, en esta característica única de la especie nuestra, de Homo sapiens sapiens, que es el inconsciente, y con esta cualidad que tiene el inconsciente de ordenar el mundo a través de símbolos, ¿sí? A través de imágenes, que la conexión entre todas las culturas de esta misma organización de símbolos es la que Jung llama arquetipo. Y la primera conexión que establecen entre mi naturaleza y el misterio que es el universo, la bóveda celeste, la conexión que hicieron fue a través de esta imagen simbólica que denominamos madre, ¿sí? Ya después vendrá la asociación de la madre tierra, de la madre lluvia, de la madre agua, de la madre, ¿no? Pero es una conexión hacia la vida. Ese es el arquetipo de madre. Y hay muchas manifestaciones simbólicas de cómo se es, ¿no? ¿Cuál es la característica general de lo arquetipal femenino como madre? La vida. ¿Qué? Agua, ríos, mares, lluvia, montañas, tierra, agricultura, tierra, maíz, árboles, todo lo que genera nuestra vida es de lo que simbólicamente tenemos como estructura primordial, ¿sí? Lo que tú dices es muy correcto. Estoy atentando contra el principio inconsciente, contra el principio fundamental que distingue mi existencia respecto a otras formas de vida. No es cuestión de ir a hacer una visita de cortesía a las madres, porque ni siquiera se les nombró. No es una cuestión de que si contaminan paguen, como lo promueve el partido del narcisismo, y ya. No, nada de eso. No puedo permitir que generes una conducta para luego hacer cambiarla por dinero. ¿Cómo vas a restituir la vida de toda una región cuando no importa que contamines, a cabo pagas? Eso también se llama corrupción institucionalizada, ¿sí? Porque dice las grandes megaempresas, como no es su país,
porque no son empresas mexicanas, pues dicen, pues mira, nos sale más barato pagar la multa que construir la planta. ¿Ves? Entonces lo que estás haciendo es institucionalizar la corrupción y la destrucción. ¿Sí? Por eso no se lo crean, no crean, traten de vincularse más como una especie única de este planeta que se llama ser humano. Y tenemos las condiciones para vincularnos a ellos. Igual cuando plantean la pena de muerte. Pues sí. Se vale que asesines a quien quieras, a cabo si lo haces te mato, ¿no? Puedes contaminar lo que quieras porque ahora si contaminas te cobro. Eso es corrupción a nivel de institución, o como le llaman los teóricos del liberalismo liberal burgués, Estado de Derecho. No. Si contaminas te cierro, ¿no? Y si vuelves a contaminar te corro. Así es como debería ser. No ponerle un precio a un acto de corrupción. Y en este caso, permíteme que lo aborde, el de Dragon Mart. Bueno, eh, es una... ¿Corrupción? Sí, claro, y además no lo tienes que ver así, o sea... Depredaron más de 500 hectáreas. Tú dices del... Del proyecto Dragon Mart, Sí, a donde los chinos iban a crear sí. todo un centro de distribución. Es una forma de presión porque recuerda que va ligado a la línea esta del tren, ¿no? O sea, Transinsular. sí. Es decir, algo ocurrió entre las mafias, se han de haber molestado en exceso sobre el asunto de la licitación del tren de aquí a Querétaro. Pero ya desde antes. Sí, pero se resuelven más o menos en el mismo periodo. Sí, ¿no? y dan marcha atrás ahora, no sé por qué. Yo creo que al final son negociaciones para... Le molestaban a los gringos. Le molestaban a los gringos, pero también son participaciones, ¿no? Te voy a censurar, pero ahora quiero más porcentaje. Tiene que ver con la cuestión acá del tren, la cuestión del dragón ese. Pues sí, yo creo que sí, pero igual son actos de corrupción entre países, ¿no? Entre países, pero... Digo, los chinos son como langostas, son depredadores de todo, si no pregúntale al pueblo tibetano, Pues sí. ¿no? Que lo devastaron. Otra de las razones un poco raras y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Porque, mira, por alguna razón, los nazis van a los Himalaya. Una cuestión de ocultismo, ¿no? Están buscando algo y van a los Himalayas. Dicen que porque estaban buscando el origen de la raza perfecta, como los arios que estaban ahí. Pero en la expedición van dos especialistas en ocultismo. ¿Qué estarán buscando? No se sabe. Pero ¿qué lectura le dieron los rusos a la cuestión de haberles permitido el acceso a los nazis al Tíbet? Ellos no lo interpretaron desde un punto de vista oculto. Ellos lo interpretaron desde un punto de vista estratégico. Supusieron que los nazis iban a los Himalayas para abrir una ruta hacia adentro y darles la vuelta en un flanco. Y en su oportunidad se las cobraron, ¿no? Los rusos no olvidaron, pactaron con los chinos para que entraran en el Tíbet y expulsaran al Dalai Lama, que fue el que permitió la entrada, bueno, no el Dalai Lama, su jefe de Estado, que permitió la entrada de la expedición hacia el Tíbet, ¿no? ¿Viste? Todas esas son cosas que tienes que ir observando con procesos a veces de largo plazo, ¿no? El asunto de los niños de la guardería que murieron quemados, el asunto de los muchachos que han desaparecido en Guerrero, el asunto de la explosión ayer del gas, pues tienen un sentido
arquetipal.